Orlando Silva abre la agenda económica con entrevistado estelar, además Orlando, esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Sí, pues acá venimos con un invitado, el invitado de día de agenda económica para hablar de varios temas, Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo. Buenos días, ministro. Buenos días, muchas gracias por la Gracias por invitación. estar aquí, bienvenido a nuestra radio. ¿Qué le Maravilloso parece? estar con usted, Carolina, y también con Fernando. Sí, pues la ¿No idea... conocía este programa yo? Ahora es No, nuevo. pues bueno, Sí, Nuevo, está ya empezando. poquito tiempo. estamos empezando, llevamos 2 semanas, ¿no? Sí. Dos Hola. semanas recién. Sí, poquito. Sí. 3 semanas. Esta es la tercera semana. Pero muy buenos invitados, muy buena conversación, así que Bueno. excelente. Oye, ministro, bueno, ayer hubo un anuncio bien importante de parte de su cartera y es bien importante porque tiene que ver con un problema que están viviendo muchas familias chilenas actualmente y que tiene que ver con cómo acceder a una vivienda, a la primera vivienda en muchos casos, que sabemos que es un problema que desde el estallido social, desde la pandemia, se ha complicado cada vez más acceder al crédito. Bueno, uno de los planes que existen hoy día, ustedes lo conocerán, es el FOGAES, que es este fondo con garantía estatal que busca que las personas, las familias chilenas puedan acceder a un crédito hipotecario hasta determinados montos, con una garantía estatal que permite obtener mejores condiciones para acceder a estos créditos. Bueno, ayer hubo un anuncio importante, la extensión de este beneficio, también se cambiaron algunas de las condiciones, se mejoraron algunas condiciones, y eso es lo que queremos conversar con usted, ministro, para que nos explique un poquito qué es lo que cambia hoy día del FOGAES, qué mejora, hasta cuándo se extiende. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La situación de la vivienda es bien paradojal. La situación actual no se da muchas veces, que hoy día tenemos un sobrestock de viviendas que están en el mercado y que no logran venderlas las empresas, estoy hablando de las viviendas para sectores medios, no logran venderlas y eso hace que muchas empresas no estén produciendo porque tienen este stock ahí o estén produciendo a un ritmo más lento. Hemos tomado distintas medidas, pero esta concretamente, la del FOGAE, lo que hace es tratar de estimular la compra por el lado de garantía estatal para el pie. O sea, pasó de un pie de 10% a 20% en este periodo y el Estado pone garantías para un 10% y por lo tanto no le piden ese 10% y además no le recargan los intereses por efecto de no ponerlo. Eso hasta ahora venía operando. Lo que estamos haciendo es ampliar el plazo para implementar esto y estamos haciendo algo que no habíamos hecho hace tiempo, que es incorporar a las mutuarias a la posibilidad de colocar créditos para la vivienda. O sea, poner una competencia más directa con los bancos por parte de las mutuarias que van a poder usar este mecanismo y, bueno, depende mucho de las familias como aquí empresas. Por un lado está eso, a la familia, pero por otro lado está la empresa, porque también nos está afectando la producción de vivienda. Por supuesto. El hecho de que las empresas no le estén preparando, no le estén prestando a un ritmo y en condiciones más adecuadas al tipo de actividad. Y aquí en este anuncio de ayer van cambios muy importantes. Teníamos un límite para las empresas que tenían que ser empresas que vendían hasta 1 millón de UF en total. Y ahora se levantó esa restricción, por lo tanto no hay límite. O sea, esto abre el abanico de propiedades al que uno puede acceder. Todas las empresas pueden acceder siempre que sea para producir proyectos con financiamiento público fundamentalmente. Junto con esto, además, estamos con que las empresas van a poder tener estos créditos, operar con estos créditos y abrirse nuevamente la inscripción de empresas para que lo haga, y esto el 4 de julio empieza ya de nuevo el proceso. Ministro, usted dijo en estos días y en este contexto, nosotros queremos que haya más préstamos a las empresas y a las familias y que por lo tanto se busquen alternativas que consideren su situación actual. Y esto se da también en el contexto de la reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric con el presidente de la Asociación de Bancos y la crítica que usted y el gobierno en general han venido haciendo de las dificultades y las condiciones que le exige la banca a empresas constructoras que son necesarias sobre todo para la construcción de vivienda social. ¿Cómo describiría el panorama? ¿Es optimista respecto de lo que pueda pasar con la banca, que es un sector que además tiene utilidades multimillonarias? Bueno, yo partiría por esto último que usted dice. Las utilidades realmente ahora acaban de mostrar, sus utilidades son altísimas. O sea, no es un problema de que se les pida que pierdan, al contrario, que mantengan cierto nivel de rentabilidad. Pero los bancos, ¿para qué nacen en la historia? Para el sentido de que le den liquidez a la economía. Y sin perder, sino que realmente asuman las realidades de las empresas, de la familia,
y hagan ofertas de alternativa que respondan al momento, no quedarse ellos mirando qué está ocurriendo. Y por eso lo que pedimos es que ellos busquen alternativas. El Estado ha creado 3 mecanismos, por lo menos, 3 mecanismos para facilitar los créditos, que le den garantía a las empresas, a los bancos, perdón, y a su vez que aseguren que las empresas puedan iniciar obras. Tienen una cantidad de obras que no logran iniciar porque no logran acceder al crédito. Tienen el subsidio. Tienen el subsidio, tienen los clientes, pero no tienen los créditos para producir. Pero el argumento de la Asociación de Bancos es que a veces es fácil echarle la culpa al sector de la banca, pero que hay que mirar lo que se está haciendo respecto de las políticas pro crecimiento, de las políticas públicas, y dicen es el peor ciclo crediticio en los últimos 30 años, o sea que son parte de un contexto y no están separados de lo que ocurre en materia de crecimiento y políticas públicas. Yo creo que alguna razón tienen en eso, o sea, la baja de los créditos tiene relación con la baja de la actividad económica. Sin embargo, normalmente yo quiero diferenciar el sector de la construcción del resto de la actividad económica, porque el sector de la construcción históricamente ha sido contracíclico. O sea, cuando la economía empieza a bajar, justamente la construcción es la que tiene más estímulos para generar empleo, para generar actividad, efectos multiplicadores, en fin. Y la verdad es que vemos una banca como muy pasiva respecto a esto, porque como que no fuera problema de la banca el hecho de hacer lo que usted está señalando, de estimular actividad económica, porque ¿qué ocurre con la construcción? Que compra insumos en todos los sectores económicos, ¿eh? Genera mucho empleo, genera más empleo. Y lo que quisiéramos entonces es que ellos se pusieran una actitud más de colaborar, de aportar y ayudaran a que esto saliera adelante, porque hay un stock de vivienda, hay muchas familias que no tienen vivienda y necesitan vivienda, entonces se requiere buscar mecanismos. Nosotros con este mecanismo, con esta forma de hacerlo, esperábamos en el primer ciclo más o menos 14.000, de hecho fueron 7.000 las familias que apelaron. Ahora ha pasado, hay más conocimiento, la tasa de interés está bajando, hay una perspectiva de crecimiento de la actividad económica para adelante. Esperamos que con esta extensión y con estas nuevas medidas, en el caso de las familias puedan acceder y también en el caso de las empresas. Ministro, bueno, siguiendo con el tema de los bancos, porque este llamado que hace usted a la banca ocurre a 2 días de que el mismo presidente se haya reunido con los bancos. Ahí hubo algún tipo bueno, se dijo que no se conversó esto que dijo el presidente de que los bancos eran cuñetes, etcétera, pero ¿se conversó esto entre el mandatario y los bancos? ¿Se abordó este tema específicamente? Pero yo no estuve en la reunión, en todo caso un tema muy importante era cómo la banca era más pro crecimiento a través de más crédito y buscar alternativas en el marco de la lógica de los bancos, que no se trata de que pierdan, pero se trata de que respondan a necesidades de liquidez que tienen la producción de las empresas y las familias para comprar. Hay 114.000 viviendas que no logran vender las empresas, 114.000. Eso afecta mucho a las familias que no pueden acceder y por otro lado afecta también a las empresas. ¿Cuántos recursos adicionales el Estado tenía que en estos 50 millones de dólares subió a 208 millones de dólares? Sí. Para darle más oportunidades de poder apelar a estos mecanismos de garantía estatales. ¿Y usted cree que con esta situación, ya con estos cambios al FUGAE, vamos a tener más créditos, Deberíamos tener más respecto a lo que veníamos, sin embargo, no creemos que esto sea la varita mágica que va a resolver todo, por eso es que hemos creado otros mecanismos, que hemos creado un subsidio nuevo, especial para sectores que no tenían subsidio, para poder acceder a viviendas hasta 3.000 UF, tenemos el DS1 que se llama, es otra línea, y otra línea de créditos especiales que tengan un préstamo de enlace en las empresas también para poder producir. Son distintos mecanismos para lograr mover el sector. Y hoy día las familias que estén buscando, que estén viendo, ¿dónde tienen que ver los requisitos, cómo postular? Bueno, normalmente cada persona, cada familia va directamente al banco que lo atiende normalmente y seguramente hoy día va a tener que ir a las mutuarias, porque las mutuarias también van a ofrecer y tienen que consultar qué alternativa le van a ofrecer las mutuarias. Respecto a las empresas operan con los bancos normales, pero de los cuales son clientes. Pero en algunos casos esos bancos no están operando adecuadamente, ni están ofreciendo y empiezan a buscar alternativas. Pero mire, esto se trata de que los bancos cumplan la función para los cuales fue creada. Nadie les pide que pierdan. Que buscar alternativas para darle liquidez a los que compran, darle liquidez a los que producen. Y en estos momentos los bancos no pueden estar mirando a esperar qué ocurre. Bueno, ministro,
Una de las cosas más elocuentes que hay para responder a si es que un gobierno, por ejemplo, cumple sus promesas, es que empiecen a pasar cosas que no se veían hasta el día de ayer. Y en el caso de su ministerio, eso es, pero prístino. Cuando de repente se ven nuevas construcciones de edificios o nuevas, lo mismo en obras públicas, nuevos caminos, la gente ve que las cosas se están apareciendo y antes no estaban. Automáticamente uno dice, mira, se están haciendo las cosas que se dijeron. ¿Qué es lo que muestra el Ministerio de Vivienda? De acuerdo, si tú tuvieras que hacer pero de 30 segundos, una cuenta pública respecto de eso. Cuenta pública, 30 segundos, difícil. Pero lo concreto es que este gobierno se fijó una meta de 260.000 viviendas en los 4 años. Así es. ¿Cuánto de esas viviendas está? Ya llevamos un 47,4%. O sea, estamos realmente avanzando. Tenemos 121.000 en construcción, justamente se ven obras por todos lados. Tenemos 84.000 listas para partir. A pesar de que hemos tenido mucho viento en contra, porque la situación crediticia es un factor en contra, o sea, el mercado, los créditos para, como hablábamos, y por otro lado han habido vientos en contra que subieron los insumos, pero a pesar de eso hemos logrado ir avanzando y nosotros creemos que vamos a cumplir la meta. Sin duda los vientos en contra pueden afectar, ¿no? Pero estamos trabajando para hacerlo y se puede ver. O sea, usted va a Arica, va a distintas ciudades del país y ve cómo hay obras por todos lados, porque el tener en este momento en obra 121.000 proyectos, además de haber entregado ya 123.000. O sea, esto es una cantidad bastante significativa respecto a lo que es lo normal. Quisiéramos en estos 20 meses que quedan avanzar a un ritmo mayor, tanto en el fin de ciertas obras como el inicio de otras, porque vamos a dejar 260.000 viviendas entregadas y 100.000 en ejecución al terminar este gobierno. Estamos conversando con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en Agenda Económica, cuando son las 8 de la mañana con 51 minutos. Hablemos de Viña del Mar y la reconstrucción, ministro, porque hay dificultades objetivas, como desde llevar los materiales por calles empinadas en sectores que se vieron afectados por los incendios del verano, pero lo que es transversal y que acusan las alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué es que ha habido mucha lentitud en la reconstrucción de las casas que se quemaron y que además hay cierta controversia por la construcción de viviendas de emergencia en terrenos irregulares. Sí, es bien importante cuando uno habla de reconstrucción diferenciar claramente lo que es la vivienda de emergencia de lo que es la vivienda definitiva. La vivienda de emergencia siempre fue una respuesta lo más inmediata, lo más cercana para que la familia tuviera acceso. En eso la verdad que se ha llegado a instalar 1.900 viviendas de emergencia, una cantidad bastante significativa. Además, un modelo de viviendas que no es el modelo 1.900 instaladas. Sí, sí. ¿De las 8.000? No, sí, total, hay distintas estimaciones, pero para efectos de ¿Pero vivienda cuál es la de emergencia, estimación del ministerio respecto de las la casas? nuestra es 4.500 4.500 a pero para reconstruir. efectos de vivienda de emergencia, por distintas razones, las familias tienen alternativas y entiendo que la estimación es 2.400 las que deberían instalar. Es que el punto es significativo porque el presidente en su momento dijo de que antes de que llegaran las lluvias, todas las personas afectadas iban a tener un techo donde resguardarse. Sí. Efectivamente, no se avanzó mucho, ¿ah? Porque ahora se trata no solo de decir cuántas, sino que estas no están hechas en el momento de la catástrofe. Hay que construirla. Una vez construida, hay que ver qué familias quieren este sistema y cuáles no quieren, porque hay familias que no quieren, la rechazan por distintas razones. Y además hay que instalarla en zonas muy complejas, como usted señala, con mucha pendiente. Pero ¿cuál es Yo el nudo creo que principal? han hecho ¿La algo. burocracia? Esto ¿La está en el falta de Ministerio del material? Interior, esto es del Ministerio del Interior y de Senapred, y yo creo que han hecho un trabajo bien significativo. Obviamente las familias quieren más, ¿ah? O sea, porque se requieren una lluvia más temprana y distintas cosas. Respecto a la emergencia, en otros tiempos, y en otros gobiernos, y en otras, se creaban conjuntos de transición, albergues. Hoy día las familias no están dispuestas a irse al albergue, es una situación distinta. También nos ocurre con las tomas. Hoy día no están, las tomas, por ejemplo, terminaron con campamentos de tránsito en el gobierno de Alessandri, de Frey y de Allende. Hoy día las familias no quieren eso. Y eso es un tremendo problema. Pero las familias siguen viviendo en campamentos y en asentamientos. Por Se distintas quemaron razones 24 campamentos en el verano, más o menos. No, tenemos 1.432 campamentos a lo largo de todo Chile. Claro, es una tenemos situación cerca crítica. de 120 y tantas mil familias que están viviendo en campamentos. Ya, pero sobre Ese la es otro construcción tema, digamos. y la construcción en terrenos irregulares allá en Viña.
Bueno, siempre la construcción en Viña ha sido un terreno irregular. Eso significa que hay algunos conjuntos como Villa Independencia, Loma La Torre, que tienen otro tipo de complejidades tecnológicas para construir, porque ahí se construye y hay tecnologías como para hacerlo. Exige más tiempo. En el caso, no ha generado un problema la vivienda industrializada, que para nosotros era una gran alternativa. De hecho, se están construyendo en Manuel Busto, en fin, se están construyendo algunas. Sin embargo, hay terrenos que no permiten llegar con las grúas, llegar con todo el sistema de instalación, o eleva bastante los costos. Pero quiero decirle, una cosa es la vivienda de emergencia, otra cosa es la definitiva. La definitiva nosotros dijimos por lo menos 1 año y medio, por lo menos 1 año y medio, lo demás es pura buena intención. En el caso de la vivienda industrializada, estamos tratando de reducirla a 1 año, más o menos, 9 Ministro, meses, en todo el proceso. Ministro, ha surgido un nuevo concepto este año que se llama permisología, que a raíz de las situaciones que pasaron en Concona hace algunos años y en Reñaca este año, uno tiene el derecho a preguntarse, pero a ver, ¿cómo no se pudo prever que la situación iba a estar en estas condiciones si que se daban determinadas circunstancias La climáticas? construcción en las dunas y los socavones. Exactamente. ¿Qué tanto de eso, ministro, es algo que ocurre y por qué? Mire, la construcción en campos lunares es tremendamente compleja. Por lo menos antes de ir al punto específico que usted plantea, está claro que no se debería poder construir en campos lunares sin un plan regulador que estableciera las condiciones para toda una zona. Esto se construyó en un periodo en que el plan regulador estaba en proceso. En segundo lugar, hay que elevar los estándares de construcción en campos lunares. Eso quiero decirle, independiente del caso específico. Y en tercer lugar, hay que crear sistemas efectivos de control. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que el control de los colectores secundarios, ¿no es cierto? ¿Quién es responsable? Es el Ministerio de la Vivienda de que existan al construirse. El tema de la mantención de estos colectores no tiene ni un financiamiento ni condiciones muy precisas, y eso es un tema que quedó desde la ley. ¿Qué ocurrió? Que durante la dictadura no se construyó ningún colector porque se dijo, como llueve tampoco en el año en Santiago, por ejemplo, aquí vamos a construir colectores. El ministro de la época planteó eso, 16 días de lluvia. Bueno, quedó un déficit. Llegó Lagos como ministro de Obras Públicas, se discutió una ley principalmente pensando en los colectores principales, y los secundarios surgieron más en el debate de la ley, pero generaron la obligación en vivienda para esto, y hay que perfeccionar el sistema de control, de seguimiento, de que se cumpla. ¿Qué ocurrió en este caso? Que habían intervenido los privados en el colector, habían hecho bastante obra. Nosotros contratamos a peritos de la Universidad Católica para que evaluaran esto, y la conclusión primera, aquí hubo muchas intervenciones en el camino que no correspondía hacerla, y a su vez mandamos de acá el Ministerio Central, y es por eso que al final se dijo, mire, aquí puede haber riesgo grande. ¿Ministro? Y por eso se pidió que se deshabitaran, porque había riesgo, y se está trabajando ahora justamente para minimizar esos riesgos. Yo quisiera preguntarle en términos generales por la relación del gobierno con el sector privado, que es el sector que invierte, que es el sector que emplea, porque se han visto tensiones de distinto tipo. Comentamos ya lo que ha pasado con la Asociación de Bancos, pero su opinión específica sobre la declaración de Luis Felipe Gacitúa, presidente de la papelera de la CMPC, que dice que no se puede invertir en Chile, que por el tema precisamente que planteaba Fernando de la permisología, y la respuesta del ministro Marcel recordándole el escándalo de colusión del rubro. ¿Qué le parece el debate en específico y el tono que se da de fricción, de cierta fricción entre el sector privado y el público? En el caso específico de la construcción, de la vivienda, tenemos un entendimiento permanente con la Cámara de la Construcción, y una discusión quizás que no se había dado de la manera que se ha dado en estos tiempos. Tenemos cada vez que yo voy a regiones, me reúno con la Cámara en cada región para ver cuáles son los problemas específicos, muchos de ellos muy atendibles. Tenemos mesas de trabajo sobre distintos temas. O sea, es una relación virtuosa, no hay tensiones ahí. O sea, siempre pueden haber diferencias en algunos temas, claro, ¿no? Pero dentro de una línea, decir que hay un objetivo nacional de país, que es el plan de emergencia, hay muchas familias sin vivienda, y la verdad que ha habido un buen trabajo, entendiendo que pueden haber puntos que hay más discutibles. Pero, ministro, En el caso específico de lo que ocurrió con la papelera, yo le encuentro toda la razón al ministro Marcel. Cuando una empresa que ha tenido la historia que ha tenido en este país, cuando además surge el caso colusión, dice que no se puede invertir en Chile, la papelera, el Ejecutivo no asume su propia realidad y opina esto y busca influir en el resto de la opinión pública con una afirmación como esa, que la verdad que no es muy responsable en un momento que se está tratando de reactivar la economía. Y me parece bien
que como pocas veces el ministro Marcel se enojara y contestara de una manera un poquito más, Sí, más por fuerte al supuesto. respecto. Ministro, pero en relación a eso mismo, ayer, bueno, usted emplazó a los bancos, pero también hubo un emplazamiento a usted directamente por parte bueno, de la constructora que hacía de dueña de casa y de La Pauta, refiriéndose a lo que pasa y a toda la permisología justamente que involucra cuando encuentran, bueno, ahí ocupó el término basura arqueológica este empresario, pero cuando encuentran restos arqueológicos dio varios ejemplos de lo que ellos viven. En ese sentido, en lo que se refiere justamente a su cartera, ¿qué respuesta hay? Mire, el tema del Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene un rol, digamos, a medida que aparecen ciertos distintos tipos de elementos que demuestran de que tiene una importancia arqueológica, hay una forma de reaccionar. Esto lo hace el Ministerio de Cultura, tiene una institución que depende de ellos, que es el Consejo de Monumentos. Nosotros estamos muy de acuerdo en que hay que modernizar el Consejo de Monumentos Nacionales, tiene que ser más rápido, hay que tener más especialistas para operar a otro ritmo. Solo decirle que cuando se iba a construir el Hospital Salvador, el Consejo de Monumentos pidió que hubiera 2.000 hoyos porque se había descubierto un elemento y a partir de eso hacer 2.000. Me tocó como parlamentario participar en ese debate. Bueno, acá lo que planteaba el señor ayer, que en una obra que ellos tienen, habían aparecido una cantidad de elementos y tenían ellos que... Bueno, esto tiene que ver con una cultura. Yo viví en México y en México obviamente hay elementos arqueológicos de otras características, pero había una comprensión de todo. Acá no hay mucha historia y las instituciones no operan al ritmo. Pero yo jamás diría que me interpeló, al contrario, planteó un tema y yo agregué otro tema, que este no es solo un problema del sector público, porque en el sector privado tenemos una empresa eléctrica que se demora 8 meses en ir a hacer el empalme entre la obra y la red. 8 meses significa 8 meses que la empresa tiene sin pago. 8 meses que la familia no accede. Hay poca voluntad, hay una cierta intencionalidad en no agilizar las cosas. Nosotros, con en el caso de parte del las sector empresas privado. eléctricas, reunimos a todas las empresas en mi oficina, conversamos con ellos, fue la superintendencia, fue el Ministerio de Energía, buscando otros procedimientos para el seguimiento. Ellos nos decían antes que no tenían personal, pero la verdad quiere hacer la conexión, ¿ah? O sea, y teniendo la familia a los alrededores viviendo y esperando acceder a la vivienda, es algo que irrita mucho. ¿Pero ¿ah? qué? Y esto- ¿Negligencia? Mira, bueno, ellos plantean ahí que no tienen suficiente personal y cada vez que tienen un episodio tienen que sacar a toda la gente de alguna, cuando hay una situación que lo exige más para ir a ayudar. Bueno, pero la verdad es que nosotros decimos aquí tiene que haber un máximo de tiempo y nos hemos puesto de acuerdo ahora en un procedimiento con esa empresa. Ya. No todas las eléctricas son iguales. Estoy hablando Sí. concretamente de la eléctrica de la región metropolitana, donde hemos tenido otro problema. Hay otras que funcionan bastante bien y otra que no fue ni siquiera la reunión, fue Chilquinta, que lamentamos que no se haya incorporado a este debate y que están todas las eléctricas participando. ¿Y por qué no se incorporó? No sé, no nos han dado ninguna explicación hasta ahora. Bueno, ministro Carlos Montes. Oiga, ministro, a propósito, como corolario de toda esta situación, el tema de lo que, de lo que se conoce como campamento, que en algún momento dado fue muy grande, ¿eso está en vías de resolución? Y la única resolución es construir viviendas para esas personas, ¿cómo se hace? Mire, este es un tema que da para mucho rato. En todo Yo sé, caso, por eso me lo parece pregunté al muy- final muy para que quedara dando importante- vuelta. Muy importante tener espacio, pero, o sea, los campamentos son expresión de un país que produce menos viviendas sociales que las que el país requiere. Y la gente busca alternativas dado distintas situaciones, a lo cual se suma el tema de los migrantes, que Exacto. podría hacerle una referencia después al tema de los migrantes. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo fundamental es producir más viviendas. Lo fundamental para enfrentar la situación del campamento. Segundo, de los 1.432 y 369, que hasta ahora nosotros hemos llegado a la conclusión de que se pueden quedar en el lugar donde está y que seguir todos los pasos de urbanización y con las distintas etapas estamos trabajando en eso. Esto es muy lento porque hay normas que contradicen unas con otras, es muy enredado, ¿no? Si aplicáramos las normas tal cual son, en el campamento de Manuel Bustos se demoraría 12 años recién en poder regularizarse en el lugar donde está, pero logramos ahí un acuerdo y eso está cambiando. Respecto, y eso en primer lugar ahí. Estamos en este momento, por ejemplo, ayer nosotros queremos que el campamento Constancia de Antofagasta, cuanto antes, una parte de él pueda residir donde está y quedarse ahí, y tener urbanización, y tener propiedad, y tener loteo. Hay varios campamentos en el país que se puede hacer. Además de eso, el resto de los campamentos queremos que gradualmente vayan entrando a la vida regular, ¿ah? Que se vayan incorporando a distintos programas que existen. Tenemos hoy día que la Corte Suprema definió desalojos, y tenemos 49
desalojos en proceso y buscando distintas alternativas. Uno de los desalojos es para casi 4.000 familias en San Antonio, que es imposible pensar en un desalojo en esas condiciones. Pero a su vez tenemos que buscar una alternativa y estamos trabajando una alternativa, lo que es difícil. ¿Cómo fue esto históricamente? Yo creo que es importante la historia. ¿Qué hizo el presidente Jorge Alessandri ante todo en la migración del campo a la ciudad? Entre otras cosas, hizo campamentos de tránsito. O sea, se crearon lugares donde mientras no había una solución para no tener conflicto con los propietarios, para que hubiera mejor vivir de la familia. Lo mismo hizo Frey, además de las operaciones Sitio, en el tiempo del gobierno del presidente Frey. Salvador Allende siguió con esto y creó campamentos de tránsito en algunas partes, mientras no sabía soluciones definitivas. Bueno, ahora las familias no quieren esto y a su vez los vecinos no quieren en ningún lugar que haya campamentos. Sobre todo si que llegan migrantes en ese Bueno, tipo de cosas. efectivamente, el 40% de las personas que vienen a campamentos son personas migrantes, efectivamente, producto de un periodo. Ahora esto no está creciendo, como fue en otros momentos. Y además migrantes que llegan a campamentos que a ellos les dice que le están vendiendo un terreno, porque llegan los traficantes de suelo y les ofrecen un terreno, lo iban a buscar incluso en micro hasta Arica cuando pasaban, los traían a Santiago y en el camino les vendían y firmaban hasta escrituras falsas. Eso de traficantes de suelo es algo muy acentuado. Muy, muy acentuado. Casi todos los campamentos donde hay migrantes, porque los migrantes le han dicho pague 2,5 millones y aquí está, y le marcaban con tiza los sitios. Y en otro caso hasta 7 millones le han vendido los campamentos. Bueno, eso está todo denunciado y en procesos lentos, que usted sabe cómo son estas cosas. En tema de los migrantes sí lo estamos estudiando más a fondo y ahora hemos presentado una iniciativa que los migrantes, como en cualquier país del mundo, no van a poder acceder a la propiedad hasta 5 años de Muy tener bien. papeles en Chile. Mientras tanto pueden tener subsidio de arriendo. Y una vez que quieran postular a propiedad, a patrimonio, tienen que demostrar que en sus países no tienen vivienda, porque aquí un chileno cualquiera tiene que demostrar que no tiene vivienda, no es una segunda vivienda la que está adquiriendo, y a su vez que hay un periodo largo para una vez que se adquiere esa vivienda para poder venderla, como es para cualquier chileno. Y en eso estamos en esa discusión. Muy bien. Ministro de Vivienda, Carlos Montt, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Agenda Económica. Comenzamos hartos temas. Muy buenos días, ministro. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y felicito este nuevo programa. Espero que les vaya muy bien. Invitado- Tanto como radio como esta mezcla de radio y televisión. Exactamente, invitado cuando quiera, pero ojo, quédese con el dato que nos va a entregar sobre empleo Sí, Orlando muy importante. Silva. Acaba de salir el último tasa de desocupación en Chile del trimestre marzo-mayo y un leve descenso de 8,5 a 8,3%. Así que, por lo menos, noticias sigue siendo un desempleo alto, importante, Los pero decimales hay a una veces- leve baja. Los decimales son muy importantes para muchas familias. Sí, Y claro. esperamos que la tasa de interés también baje así gradualmente. Ese es un recado para el Banco Central. No, ¿Ah? no mando recado yo. Gracias, Carlos. Orlando Muchas gracias. Silva, un gusto compartir contigo la Gracias, agenda Orlando. económica. Muchas gracias. Nos Buenos vemos. días. Buen día. Volvemos en un ratito.